Hoy me corresponde explicar derivadas de complejo sin utilizar límite. Es decir, no vamos a utilizar la definición de derivada con la existencia del límite. Para esto debemos apoyarnos en el teorema de Cauchy-Riemann. ¿Qué establece este teorema? Primero hay que establecer la función compleja, la parte entera y la parte imaginaria. Y hay que evaluarla para el par XY, tanto la parte entera como la parte imaginaria. Luego deben de cumplirse las siguientes condiciones. Primero, se obtienen las derivadas parciales. Para la parte entera, derivarla con respecto a X y a Y. Y la parte imaginaria, derivarla con respecto a X y con respecto a Y. La segunda condición debe cumplirse la igualdad entre la derivada de la parte entera con respecto a X debe ser igual a la derivada de la parte imaginaria con respecto a Y. Y la derivada de la parte entera con respecto a Y debe ser igual a menos la derivada de la parte imaginaria con respecto a X. Claro, este menos puede estar acá o puede estar acá, es indiferente donde esté. Si se cumplen estas dos condiciones, se dice que la función es derivable y además es analítica, holomorfa y es entera. Recordar las propiedades de que para los números complejos debe haber una parte entera y una parte imaginaria. La parte real que corresponde a Z y la parte imaginaria que corresponde a Y. Veámoslo con los siguientes ejemplos. Demostrar si la función es derivable sin utilizar la idea del límite. Aquí tenemos la primera de Z igual a Z al cuadrado. Primero establecemos Z y Z tiene una parte entera y una parte imaginaria. Al resolver este binomio al cuadrado sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más y al cuadrado, que sería menos, y menos por más daría menos, y 1 por y, que haría y al cuadrado. Recuerden que el cuadrado eleva a ambos. Es decir, entonces, f de z queda establecido así, donde la parte entera sería x al cuadrado menos y al cuadrado. Y la parte derivable sería 2xy. Este sería la parte de x. Entonces tomamos a las condiciones. Primera condición es hay que hallar la derivada parcial. Entonces agarramos la parte entera y la derivamos con respecto a x y con respecto a y. Si la derivo con respecto a x, el 2 baja para acá, sería 2x y al 2 se le restaría 1, haciéndolo en forma del cálculo elemental. Y quedaría 2x. Si voy a derivar, y se hace 0. Si voy a derivar la parte entera, pero con respecto a y, ahora x se hace 0. Y al derivar quedaría menos 2y. Ahora agarramos la parte imaginaria y si la derivo para x, entonces me quedaría 2y. Pero si la derivo con respecto a y, me quedaría 2x. Segunda, debe cumplirse estas condiciones. Entonces la derivada de u con respecto a x me da 2x. La derivada de b con respecto a y me da 2x. Es decir, se cumple. Y debe cumplirse también esta. La derivada de u con respecto a y me da menos 2y. Y la derivada de b, aquí, la derivada de b con respecto a x daría 2y. Y se cumple. El menos no importa si queda aquí o acá, es indiferente, pero se está cumpliendo. Entonces, por lo tanto, la función f de z igual a z cuadrada es derivable. Y además, como se cumple Cauchy-Riemann, entonces es analítica, holomorfa y es entera. Veamos el segundo ejemplo. F de z igual a imaginario de z. Es decir, z igual, z, recuerden que tiene una parte entera y una parte imaginaria. Pero recuerden que me interesa es este valor, que es la parte imaginaria, es decir, que ya no tiene i, o sea que él pasa a ser una parte entera. Y le agregamos la parte imaginaria. Recuerden que siempre tienen que estar
establecerse una parte entera y una parte imaginaria. Es decir, que él sería U y el 0 sería la B. Nos vamos a la primera condición, la derivada parcial de U. La derivo para X y para Y. Si la derivo con respecto a X, pues sería 0. Si la derivo con respecto a Y, la derivada de Y sería 1. Ahora, la parte imaginaria, tanto para X como para Y, como vale 0, pues daría 0. Nos vamos a la segunda condición. Derivada de U con X debe ser igual a la derivada de B con Y. Aquí daría 0 y esta daría 0. Se cumple. Nos vamos a la segunda condición. Ahora derivo con respecto a Y, que me da 1. Y con respecto a X queda 0. Y el menos que queda aquí. Y menos 1 es diferente a 0. Por lo tanto, no se cumple. Y con no cumplirse una de ellas, entonces, por lo tanto, la función de z, de imaginario de z, no es derivable. Y si no es derivable, pues por supuesto que no es ni analítica ni holomorfa y mucho menos entera. Bien, nos vamos para el tercer ejemplo. La función de z para el módulo de z elevado al cuadrado. Recordad que el módulo de z es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, al elevarlo al cuadrado, es colocar aquí al cuadrado y aquí al cuadrado, este 2 cancela la raíz y z quedaría igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Recuerden que esta sería la parte entera, que sería u, y necesito la parte imaginaria, que sería y por 0. Ahora derivamos la parte entera con respecto a x y aquí. Si lo hago con x sería 2x y esto se hace 0. Si lo hacemos con y sería 2y y este se hace 0. B como es 0, pues para los dos daría 0. Nos vamos a la segunda condición. Entonces, 2x es igual a 0. No se cumple. 2x es diferente a 0. Y si lo resolvemos para acá, de u daría 2y y de b sobre x quedaría 0. Tampoco se cumple. Entonces, por lo tanto, la función del módulo de z al cuadrado no es derivable. Únicamente ella es derivable solo en el punto 0, 0, es decir, para un punto. Si lo vemos gráficamente sería así. Sería aquí, esta sería la parte real de z, esta sería la parte imaginaria de z, y si es el punto 0 sería aquí, en donde ella es derivable. Del resto no es derivable, únicamente en ese punto, pero en este caso necesito el entorno completo, por lo tanto no es derivable.